Buenas noches, mundo. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Adriana Martínez Ramos transmitiendo hoy en lunes para ustedes acerca de las festividades de muertos. Soy Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta, gestal tanatóloga y sonoterapeuta. Y bueno, pues vamos a comenzar a abordar algunos aspectos el día de hoy, no sin antes pedirles me den un minuto para poder compartir la transmisión y que bueno, pues podamos conversar acerca de esto. Mucho he estado escuchando en estos días escuchando y leyendo acerca de estas publicaciones, artículos que existen, que están explicándonos cómo y por qué. Pues resulta que el Día de Muertos tiene mucho de europeo, de los aspectos propios de la colonización y que tienen una gran razón. Sin embargo, un aspecto que a mí me resulta importante el día de hoy, pues es también conversar acerca de aquellas cosas que sí vienen desde nuestras raíces indígenas y que cierto es que no tienen mucho que ver con las fechas de ahora. Y es que de eso pues vamos a estar hablando el día de hoy. Pero ustedes cuéntenme, ¿qué saben acerca del Día de Muertos con respecto a estas raíces prehispánicas, a estas raíces indígenas que me parece muy importante a mí desde mi cosmovisión mexicana, desde mis raíces mesoamericanas y desde mi profesión tanatóloga también, la importancia de ver cómo nos vamos nosotros uniendo, reuniendo con la muerte también, que de algún modo pues resulta altamente importante para que nosotros podamos conversar acerca de ello. Entonces ustedes cuéntenme acerca de ello. Ay, perdón, yo sigo aquí compartiendo la transmisión para que podamos conversar al respecto y entrar ahora sí de lleno a este tema. Entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca de de este gran tema que nos permite reconocernos, que nos permite vivirnos. Y bueno, déjenme ver quiénes están unidos. Están Mario, muchas gracias por unirte. Gaby, Vero, me marca aquí que 2 personas más también se han unido. Entonces gracias a todos aquellos que se están uniendo y entremos de lleno al tema para aprovechar este tiempo que vamos a compartir. Entonces en este sentido pues vamos a hablar, como les decía, acerca de estas festividades de muertos que desde la época de la colonización, de la evangelización y de grandes raíces, por supuesto, judio-cristianas, pues hoy en día celebramos, no solamente en México, sino también en otros lugares del mundo, los días 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, necesitamos también retomar, bueno, no sé si necesitemos, a mí me encantará hoy retomar desde estas connotaciones más mexicanas, mesoamericanas, de nuestras raíces prehispánicas, cómo en realidad el culto a la muerte, las festividades de muertos tenían lugar a lo largo de todo el año. Diversos estudios se realizaron desde los escritos que realizó Fray Bernardino de Sahagún, desde los análisis que realizó Diego Durán y diversos otros escritos que abordan estos aspectos y que también posteriormente a nombre y como investigador de la UNAM, Patrick Johansson, realiza a partir de los ritos mexicas, aztecas, nahuas con respecto a las festividades de muertos. Ahora bien, no solamente son aztecas, en realidad todo esto viene también con todas nuestros ancestros indígenas, nuestros antepasados, y de ahí tenemos también pues los mayas, los totonacas, los olmecas, los incas, y que muchas de estas festividades pues van siendo conmemoradas a lo largo incluso de cada día. De hecho, incluso cuando hablamos de el dios Tonatiuh, es el dios sol, y el Omeyoca, no el camino del sol, que se representa como una parte del camino del sol, es aquella en la que siempre está acompañado el dios sol con los guerreros muertos en batallas. Y que además en muchos de los estudios y de los escritos que se han realizado, pues entonces cada día, desde que amanece hasta que se llega al cenit,
pues resulta que están siendo acompañados por los muertos en batalla, los muertos valientes. Y después de ello se relaciona con la ayuda que recibe también el dios Sol para ponerse, y que se relaciona con las mujeres que fueron muertas en parto. Entonces, en este sentido, pues se considera que nuestros antepasados indígenas en realidad honraban a los muertos cada día. Ahora, otra de las situaciones que se hablaban en estos aspectos es que, por ejemplo, los aztecas eran sacrificaban a la gente. Y de hecho los sacrificios que hacían eran en realidad ofrendas. Se ofrendaba a los dioses en agradecimiento porque ellos también habían dado su vida para que se creara la tierra. Si ellos no hubieran dado su vida, la tierra no se hubiera construido, y entonces nosotros no tendríamos el privilegio de vivir sobre la tierra. Y esto es también un aspecto muy importante de una connotación prehispánica. Honramos a los muertos porque gracias a ellos nosotros estamos aquí hoy con vida y podemos compartir entre nosotros. Y eso, bueno, resulta no solamente interesante, sino desde una mirada tanatológica incluso, resulta sumamente hermoso. Tenemos aquí que se está uniendo también Yoxa, gracias por estar, Monse, Mau, gracias, Chava, Pau, Tete, gracias, un gusto verlos a ustedes por aquí. Entonces, bueno, estamos hablando de esta cuestión de las festividades de muertos desde una perspectiva también indígena. Ahora bien, cierto es, como mucho se está diciendo, mucho se está explicando adecuadamente en diversos artículos en las redes sociales, como les decía hace ratito, que en realidad el cómo lo celebramos ahora mucho tiene de sincretismo, no solamente solamente es europeo, solamente es cristiano católico, judeocristiano, en realidad tiene un sincretismo también con lo que se realizaba en nuestras poblaciones y en nuestras comunidades indígenas, y que quizás en algunas de ellas, no quizás, y que en algunas de ellas se sigue realizando hoy en día, y que esto es altamente interesante, porque todo esto nos va a llevar también a comprendernos desde una raíz mesoamericana, prehispánica, indígena, que sí es de culto y de festividad a la muerte, pero desde un aspecto muy festivo. De hecho, México es muy conocido actualmente aún por hacer una festividad de muertos en donde convivimos con nuestros muertos. Y que, bueno, esto si bien tiene un sincretismo también con aspectos católicos y judeocristianos, como comentábamos, mucho tiene que ver con aquellos aspectos que vienen de las festividades indígenas. Entonces, en el que se consideraba noveno mes, nosotros no teníamos, o bueno, nuestros ancestros indígenas no tenían 12 meses en el calendario, ni era de 365 días, tenían 18 meses de 20 días. Entonces su calendario pues era distinto. De hecho, incluso en cada mes el día 6 era el día 6 Miquixtli, que se representa con un cráneo y que también está conmemorando a la muerte. Después del día 6 Miquixtli está el 7 y el día 8, que es el conejo, es el 8 conejo, y el conejo es el de la fertilidad para el renacimiento. Entonces, si nosotros vemos también, ellos tenían esta connotación de ciclos. Estos ciclos también nos pueden llevar a reconocer cómo en este agradecimiento y en este honrar a los muertos, pues nosotros estamos reconociendo que gracias a los muertos nosotros tenemos la dicha y la posibilidad de vivir. Entonces, en el noveno mes, que era el noveno mes conocido como Tlaxochimaco, se consideraba la pequeña fiesta de los muertos. Esta tenía lugar en lo que aproximadamente en nuestro calendario gregoriano sería agosto. Aquí podríamos decir, ok, pues nada que ver realmente con noviembre, ni solamente 2 días, era un mes completo, 20 días dedicados a los muertos. Y muchos consideran, Diego Durán consideraba que la pequeña fiesta de los muertos pues era dedicada a los niños pequeños o a los que habían muerto incluso al nacer o en el vientre materno. Esto se consideraba que iban al Zincalco, o la tierra del maíz, y era en donde existía un árbol, el árbol del maíz o el árbol que gotea leche, que también es conocido como chichihuacauco, y allí iban los pequeños que habían muerto o en el vientre materno o muy pequeños, y entonces iban allí para nuevamente recibir un nuevo cuerpo y nacer nuevamente. De acuerdo con las observaciones que había hecho Fray Bernardino de Sahagún,
él había encontrado que en este mes no solamente se honraba o se conmemoraba a los muertos pequeños, sino también a los que habían sido guerreros y habían muerto en batalla, y entonces consideraban que también en este mes los celebraban o se unía con ellos. Ahora, el punto es que en este mes, en el mes Tlashoshimaco, se hacía la ofrenda de flores, mas la ofrenda de flores no era para los muertos, era para los dioses, y en específico aquí se trabajaba con una diosa que es Mictecacihuatl, la diosa del reino de la muerte, que era esposa o se le considera la pareja de Mictlantecutli. Es el señor del Mictlán o la tierra de los muertos o el inframundo azteca. En este sentido nosotros tendremos que considerar que si se hacía la ofrenda a la diosa o a los dioses, pues era precisamente para agradecer por todos los favores que ellos hacían para que la tierra fuera fértil, y que además en este sentido mucho se relacionaba también con que nuestros muertos que en cuerpo iban a la tierra, porque o bien se les cremaba o bien se les enterraba, ellos también ayudaban a que nuestra tierra se fertilizara y entonces pudiéramos tener buenas cosechas. En el siguiente mes, que era el mes 10, el mes Micaelhuitl, se hacía la gran fiesta de los muertos, y esta se consideraba que estaba hecha de acuerdo tanto con Diego Durán como por las observaciones de Fray Bernardino de Sahagún, que era dedicada a los guerreros que habían muerto en las batallas. Y en este sentido, nuevamente también, ellos ayudaban con su sangre, la sangre caída, la sangre derramada, o bien los cuerpos de los muertos, pues se unían con la tierra, y entonces podían hacer y permitir que nuestra tierra fuese fértil. Ahora, en este mes, pues era cuando cae el fruto, o se considera el mes en el que cae el fruto, es decir, el mes de la cosecha. Este mes se equipara o se coincide con lo que nuestro calendario gregoriano marcamos como agosto y septiembre. Entonces nosotros ahí teníamos 2 meses completos, o nuestros ancestros indígenas aztecas tenían 2 meses completos para poder honrar a estos muertos. Entonces no era un solo día o 2 días. ¿Qué pasó con esta situación? Que cuando llegan a colonizar a las Américas, como fueron llamadas en aquellos momentos, cuando viene la temporada de la evangelización, pues entonces se buscan las similitudes o aquellas cosas con las cuales pudieran fácilmente captar la atención de los indígenas para que estos pudieran ser evangelizados. Y entonces, si había un mes completo que se honraba a los muertos pequeños o a los muertos, y otro a los muertos mayores, entonces pues era fácilmente trasladable a la fiesta o a la festividad o a la conmemoración judio-cristiana que se podría ocupar para el Día de los Muertos. Y entonces pues fácilmente los indígenas podían acercarse a ello, que fue también lo que pasó con la Virgen en nuestro país, la Virgen de Guadalupe, y con la cruz, con la cruz, porque nuestros antepasados tenían su cruz indígena que no tenía la misma connotación de la cruz de Cristo. Sin embargo, pues era fácilmente equiparable también, y al venir y presentar el símbolo de la cruz, pues los indígenas lo aceptaban, porque una de las cosas que fueron muy conocidas es que ellos respetaban también a los dioses de los otros, y cuando encontraban, tú también honras este símbolo, este dios o esta diosa, y entonces fácilmente fueron evangelizados. Bueno, quizás no tan fácilmente, pero fue lo que ayudó y facilitó la evangelización al respecto. Entonces ahí nosotros podríamos ver, ok, nada tiene que ver con 1 y 2 de noviembre, ¿cierto? Todo esto entonces pues tiene grandes connotaciones interesantes para que nosotros podamos comprender estas raíces que también tenemos de la cuestión prehispánica. Nosotros hacemos ofrendas y ya nosotros las ponemos de acuerdo con todo el bagaje judío-cristiano, pues las ponemos para llamar, atraer, iluminar el camino de nuestros muertos. Los indígenas hacían la ofrenda de flores, e incluso las ofrendas humanas, que en otros sentidos fueron llamados sacrificios humanos. Sin embargo, estas ofrendas humanas eran hechas a los dioses en agradecimiento por la vida, y eran hechas después a los muertos en agradecimiento por ayudar a los dioses a fertilizar nuestra tierra y poder llegar entre agosto y septiembre a poder cosechar los frutos
sembrados en un inicio. Entonces todo esto pues tiene connotaciones sumamente interesantes. Déjenme ver quién ha estado más y si tenemos algún comentario. Se ha incorporado también Dulce, gracias por estar aquí. Alejandro Torres, gracias. Scarlett por unirte. Patti, gracias a ti por compartir, siempre es un gusto también para mí estar con ustedes. Olga, gracias por integrarte. Rosario, gracias por estar aquí desde algún lugar, todos ustedes y desde algún lugar yo. Gaby nos dice, desde la época prehispánica ya se ponían las ofrendas y cada nivel tiene el mismo significado que en esa época. Toda esta cuestión de los niveles fue siendo, Gaby, todo un sincretismo con la cuestión judeocristiana. Como estaba comentando ahorita, esta cuestión de las ofrendas sí se realizaba y de hecho el mes Tlaxochimako era el mes dedicado a la ofrenda, se hacía acá. En este mes, en el mes Tlaxochimako, era la ofrenda de flores a la diosa Mictecacihuatl y a los dioses en general en este agradecimiento. Y entonces, por lo tanto, también al mismo tiempo se agradecía a los muertos que acompañan a los dioses para poder fertilizar la tierra. No es que se pusieran esos niveles, todos estos niveles, incluso si nosotros buscamos en diferentes escritos y en diferentes planteamientos, podemos encontrar distintos niveles. Algunos incluso los relacionan que si eran con los 7 o los 9 niveles del inframundo, ya sea maya o azteca. Sin embargo, en realidad esta cuestión de los niveles en la ofrenda no era así, porque las ofrendas que se ponían en este mes de la Tlaxochimako eran para la diosa agradeciendo la vida. Y las ofrendas mortuorias que se ponían cuando se hacían los entierros humanos, o incluso también, porque se han encontrado los entierros animales, se han encontrado entierros de jaguares, entierros de lobos, que eran también animales sagrados y que entonces cuando alguno moría, también lo enterraban, hacían el enterramiento con las ofrendas. Se ponía una ofrenda mortuoria junto con los enterramientos y estas ofrendas nuevamente eran para los dioses. Una cosa que sí se hacía en estos enterramientos era enterrar a las personas con ciertos elementos que les iban a ayudar a pasar los diferentes niveles del Mictlán para poder llegar al lugar final en donde iban a residir sus almas. En este sentido, bueno, también se ha hecho controversia con respecto a si son almas o si eran consideradas de otra manera por los aztecas. Mucho también todo esto pues ha ido por los historiadores y por los investigadores siendo traducido de acuerdo muchas veces desde una perspectiva más judeocristiana o más europea. Por eso lo que actualmente pues han estado mostrando al respecto de ello pues es muy cierto. Sin embargo, también es importante ir hacia esa connotación más prehispánica. Como les decía, también ha habido ciertas controversias y discusiones al respecto de si es correcto o no llamarle sacrificios a lo que hacían mayas, aztecas y demás. Y algunos pues han dicho que no eran sacrificios, eran ofrendas, porque estaban ofrendando, ofreciendo algo a nuestros dioses en ese agradecimiento. Entonces, bueno, ahí van. Pau, gracias por unirte. Chava, monstruo de la noche, profundidad de la vida, la muerte de la vida, así es, por supuesto. Gaby, gracias por unirte. Vicky, gracias por estar aquí. Liz, la otra Gaby, también aquí está. Leti Díaz, gracias. Olga, los españoles acabaron con todo a su paso, acabaron con muchas cosas, brindaron algunas otras también. Creo que es importante también ver esta cuestión del con qué acabaron o con qué no, y qué finalmente seguimos nosotros resguardando tanto en nuestros bagajes culturales como en una cuestión también más trascendental e incluso más transpersonal, desde un aspecto aterrizado y bien fundamentado, para poder ver cómo nosotros estamos vinculándonos con nuestros ancestros también, y en realidad no lo estamos perdiendo del todo, es que estamos también recuperando, y no nada más quedarnos con la idea de lo que no es nuestro, también que hemos hecho nuestro en esta cuestión sincrética, más también reconocer que sí, en nuestras festividades de muertos sí tenemos raíces prehispánicas, y que los principales festividades pues no eran en noviembre, eran entre agosto y septiembre. Sin embargo, no eran las únicas. Ahorita vamos a ver algunas más. En este sentido es importante. Gracias, Leti. Y Gaby dice, el Mictlán era el inframundo de los aztecas. Claro, algunos incluso hasta lo llaman infierno, y hay que tener mucho cuidado con ello, porque inframundo no es lo mismo que infierno. El infierno, como un lugar de castigo para algunos, viene más desde una cuestión
judio-cristiana. El inframundo era la tierra debajo de la tierra, el inframundo, abajo del mundo de los vivos, a donde van a parar nuestros muertos. Y en ese inframundo pues muchos simbolismos se van modificando y se van manifestando. En este sentido también entonces nosotros tenemos nuestra tierra, y entonces viene el amanecer por el oriente, y entonces viene la vida siguiendo al dios Tonatiuh o al dios sol, y entonces viene también al caer el atardecer hacia el terreno de la muerte. Y durante la noche, cuando Mesli o la luna está iluminándonos, el sol pasa por todo el camino del Mictlán y todos los guerreros también. Entonces, bueno, se va considerando también que en este sentido los guerreros, el mismo sol, acompañados por el Xolotl o Xoloitzcuintle, pues ayudan a las almas de los muertos a transitar las pruebas del Mictlán. Entonces, bueno, todo esto también resulta altamente interesante. Grecia, gracias por unirte. Gracias, Vicky. Tete nos dice, son tradiciones que ayudan a sensibilizar la manera de ver la muerte como una fiesta, y de esta manera lo veo yo como socializamos estos aprendizajes. Sí, Tete, y es que también es mucho la cuestión de que desde nuestras raíces prehispánicas no es el miedo a la muerte como tal, como incluso también lo vamos viviendo desde la connotación más judio-cristiana, el miedo a la muerte y todos los simbolismos que también le vamos dando a ella. Desde esta visión prehispánica, es un culto, un honor a la muerte y a nuestros muertos. ¿Por qué? Porque entonces resultaba que en la temporada de la cosecha, pues la tierra con el inframundo, con el supramundo, tienen la unión más delgada, y por eso se permite la cosecha. Por eso también es un agradecer, porque los muertos y los dioses permiten que se pueda dar esta cosecha y que nuestros frutos para alimentarnos pues estén presentes. De hecho, en varios de los escritos o de las investigaciones que se han hecho, pues se ha encontrado que la primer cosecha o el primer fruto que se cosechaba era parte de la ofrenda que también se hacía antes de que la comunidad pudiera tomar el primer alimento cosechado, y eso pues también resulta un honrar nuestros muertos y un honrar a nuestros dioses. Entonces, ahora, estos 2 meses de los que acabamos de hablar, que fueron el Tlaxochimaco y el Micailhuitl, no son los únicos. Resulta que hay otros 2. El mes Tepehuitl, que se corresponde con la fiesta de los montes, y que fue quizás la fecha que más ayudó a la evangelización, porque esta se da entre octubre y noviembre, y esta sí podríamos decir que se corresponde con los primeros 2 días de noviembre, que la parte judio-cristiana pues utilizaban para el Día de Todos los Santos, los fieles difuntos. Entonces, en este sentido, pues esta pudo haber ayudado. ¿Qué pasaba en la fiesta de los montes? En la fiesta de los montes se honraba a Xochiquetzal y a Tlaloc. Y esto se habla de la unión de los montes con el agua, y se consideraba que esta cuestión donde va la lluvia, los ríos, los lagos, los montes y las flores, se permite hacer una unión plena de los muertos con la tierra para poder brindar la fertilidad a la misma, y entonces poder ayudar a que la tierra se preparara para después las próximas cosechas. Entonces veamos cómo aquí viene una cuestión sumamente interesante al respecto, porque entonces nosotros podemos ver cómo, sí, claro, había una cierta coincidencia en el mes de noviembre del calendario gregoriano con el mes Tepehuitl para los aztecas. Y bueno, los nombres que recibieran en las otras comunidades indígenas este mes. Y entonces, pues sí seguía habiendo una honra a nuestros muertos. No era la fiesta principal ni el mes principal, porque eran 2 meses, Tlaxochimaco y Micailhuitl, que eran las festividades de muertos más grandes. Sin embargo, en este mes, entre octubre y noviembre, se hacía también alguna conmemoración y alguna ofrenda. ¿Para qué? Para que la tierra y nuestros muertos se unieran y entonces permitieran esta fertilización, y entonces todas las semillas pudieran ser germinadas y pudieran darnos una buena cosecha, y entonces por eso también ayudar a la vida. Esto resulta también harto interesante, porque
seguimos en esta cuestión. Nuestros antepasados indígenas en realidad honraban a los muertos durante todo el año, no solamente 1 o 2 días, sino solamente 1 o 2 meses, sino como decíamos, todos los días incluso. Ahora, pues no solamente tenemos también a la fiesta de los montes, que era entre octubre y noviembre en el mes Tepehuitl, sino también otro mes que era entre enero y febrero, que es el mes Tititl. En este mes se realizaban actividades, rituales de recogimiento, se relacionaban con la vejez, se correspondía con el invierno, con los fríos, en donde incluso la tierra se agrietaba, los árboles algunos no tenían hojas, no había cosechas, y representaba la vejez, como la tierra se agrietaba, como en la piel de los seres humanos, de las personas, se agrietaban también las arrugas en la vejez. Por eso se relacionaba también con la muerte. Mucho de esto también se correspondía en albergar las semillas para que éstas no se secaran y pudieran estar a buen resguardo para posteriormente, cuando llegara la temporada de siembra, poderlas sacar en lo que correspondería para nosotros en la primavera, para poderlas sembrar y que nuevamente se pudieran realizar todas estas ofrendas o estos ofrecimientos de vida y de muerte a nuestros dioses y a nuestros muertos, para solicitar y también agradecer que nosotros tuviéramos la fertilidad de nuestra tierra para nuestras cosechas. Si se fijan, entonces también el honrar a nuestros muertos incluye el honrar a nuestra vida, el honrar a todas aquellas cosas que nosotros estaremos realizando para poder vivir y sobrevivir. Es nuevamente considerar cómo nuestros dioses nos ayudan a vivir, nuestros muertos ayudan a fertilizar la tierra, y nuestras ofrendas son tanto a los dioses que en estas comunidades indígenas prehispánicas pues se relacionan con los elementos de la naturaleza, que sin duda lluvia, sol, tierra, agua, viento, fuego también, pues finalmente nos ayudarán a poder vivir y a poder continuar nuestros ciclos de vida. Entonces, pues aquí tenemos 4 meses que dedicaban 2 completos y otros 2 en rituales nuestros ancestros para poder honrar a nuestros muertos. Interesante, ¿no les parece? En este sentido, cuando se hablaba de la fiesta de los montes, mucho, como les decía, para Xochiquetzal y Tlaloc, pues se correspondía también con el pensamiento de que aquí se honraba mucho a los que habían muerto ahogados o fulminados por un rayo y que iban al reino del Tlalocan, al lugar de Tlaloc, lugar del agua, que finalmente también va a ayudar a nutrir a la tierra para las siembras y las cosechas, la fertilización de la misma. Y en el mes Tititl, la diosa era Ilancantecutli, que ella pues era una cuestión mucho de recogimiento, de salud, de procesos de salud, y aquí se consideraba que, bueno, se honraba y se conmemoraba también a los que habían muerto de alguna enfermedad o de vejez. Sin embargo, en los meses Tlaxochimaco y Micahuitl, que no solamente se consideraba a los muertos pequeños y los grandes muertos, sino que se consideraba o se ha considerado ya hacia la actualidad que se estaba honrando a nivel general. De alguna manera es tomar en cuenta cómo todos nuestros muertos ayudan a esta cuestión del ciclo de vida, porque en realidad todo en esta existencia pues se da por ciclos. Uno de ellos pues es el ciclo de la vida y de la muerte. La muerte no está separada de la vida no está separada de la muerte. Ambas son parte de un mismo espectro que nosotros también vamos construyendo y vamos incorporando para con nosotros y para continuar con nuestro propio proceso de vida, de existencia, de construcción, de destrucción y de construcción y de transformación también, porque en todo momento lo necesitamos. Entonces, ¿cómo es que tus ancestros, tus antepasados te ayudan a ser fértil en tu vida? Ya no solamente en las cosechas y no solamente para el alimento, sino para tu vida, en tu creatividad, en tus acciones, en tu trabajo, en tus relaciones. Quizás también todos nuestros muertos, todos nuestros antepasados nos están ayudando a ser parte de este gran ciclo de transformación que nosotros estamos viviendo una y otra vez. Porque finalmente es cuántas cosas nosotros en vida podemos estar viviendo y cuántas en muerte podemos estar honrando, para poder ver cuáles son las historias familiares que contamos, cuáles son aquellas reglas, aquellos fundamentos, aquellas
aquellos aprendizajes y aquellas enseñanzas que de nuestros ancestros nosotros traemos y quizás vamos pasando de generación en generación, y también cuáles de ellos vamos transformando, cuáles de ellos vamos haciendo nuestros, y de cuáles de ellos también nos vamos despidiendo y les vamos diciendo a nuestros antepasados: muchas gracias, hoy esto ya no me corresponde, ya no me sirve, y hoy me entrego de una manera diferente a la vida. ¿De qué manera te entregas tú a la vida? Tenemos aquí también que Vero dice: la muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Bueno, eso no lo dice Vero, eso lo dicen por ahí varias frases que nos encontramos en el internet. Y dice Gaby: en otros países se extrañan de que en México se haga toda una fiesta en los panteones para celebrar, para festejar a nuestros difuntos. Se extrañan, y algunos se sorprenden, y algunos también lo retoman para sí mismos quizás. Y es que finalmente es esto, la muerte, decían los indígenas yaquis de la selva de Sonora: la muerte no es nuestra enemiga, la muerte es nuestra aliada, y siempre está un paso atrás, a un brazo de distancia a nuestra izquierda, y siempre es una compañera de vida, es una aliada y es una consejera, y nunca, nunca nos traicionará ni nos tomará por la espalda. Cuando llegue el momento de nuestra muerte, ella amablemente y de frente llega con nosotros para decirnos ven, o para tocarnos. Entonces todo esto tiene que ver también con cómo nosotros nos podemos confrontar con nuestra vida y con nuestra muerte. Y Grecia nos dice: aprendamos a resignificar la muerte y a dignificar la vida. Saludos a ti también, Grace, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, esta fue una idea acerca de cómo sí podemos rescatar los aspectos prehispánicos de nuestras festividades de muertos, que si bien tal vez ya no los hacemos en agosto, septiembre, los trasladamos a noviembre en 2 días, sí podemos retomar aquellos aspectos que nos corresponden desde nuestras raíces indígenas y también desde nuestras raíces judeocristianas, porque finalmente hoy somos sincréticos, estamos en una incorporación en donde las diferencias, ojalá de verdad cada vez existieran menos, y nos pudiéramos nosotros configurar y construir de maneras diferentes. Más allá de la exclusión, de verdad veamos por la inclusión. Claro, para incluirnos necesitamos el principio de la exclusión. ¿De qué nos diferenciamos? ¿Qué adoptamos y qué transformamos en nosotros mismos? Así es como yo te invito también a que veamos y que podamos elegir qué de esto yo retomo para mí, porque todo es válido. Y todo yo lo puedo fundamentar desde lo que también significa para mí, como dice Grecia, que podamos resignificar la muerte y la vida, para dignificar también la muerte junto con la vida. Dice Gaby: la muerte es una extensión de la vida, solamente en otro plano. Y bueno, sobre ello hay muchos escritos y discusiones en qué es la muerte, a dónde vamos, existe o no existe una vida o un plano más allá de la muerte. Quizás todo ello, pues, nunca lo podremos explicar, sin embargo algunas cosas simplemente las podemos también vivir y sentir. Entonces, bueno, acercándonos a los días de muertos del 1 y 2 de noviembre, yo les invito a que también quizás recordemos a nuestros muertos en la tierra, en el inframundo, que ayudan a la fertilización de ella para las cosechas, y no solamente las cosechas de alimentos, sino las cosechas de vida, tu creatividad, tu entrega, tus relaciones, tu trabajo, tu andar a cada instante, porque ello también nos hace cada vez más y más humanos. Muchas gracias por acompañarme, desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestal, tanatóloga y sonoterapeuta, compartiendo con ustedes, y nos vemos la próxima. Cuídense mucho, disfruten la vida y resignifiquémonos siempre. Adelante. Muchas gracias y hasta luego.